Hola, buenos días. Disculpen el retraso. Vamos a empezar esta segunda jornada dentro del primer Congreso de Cultura Japonesa que se celebra en Asturias, aquí en nuestra Universidad de Oviedo. Y para mí es un placer y un honor presentar a la señora Masako Ishibashi. Y bueno, ella es licenciada en periodismo por la Universidad de Doshisha de Kioto. Ha impartido cursos para los extranjeros en universidades de Madrid. Gracias. En las universidades de Salamanca, de Menéndez Pelayo en Santander, en la Sorbona, en París. Ha trabajado como freelance para las cadenas de televisión japonesas en programas documentales, viajando por todo el país. Y desde hace 10 años, más o menos, es corresponsal de Kyodo News, una agencia de noticias de las más importantes de Japón. Durante 3 años también ha colaborado en el programa de Olga Avisa de Radio Nacional de España. Y aparte todo esto lo compagina muy bien como directora de la Escuela Gensu de Ikebana en España. Intenta armonizar la profesión de periodismo con su filosofía de maestra de Ikebana. Es un mensaje floral para la paz y la armonía. Y bueno, ella no quiere que se comente, pero es también presidenta del Club Internacional de Corresponsales de Prensa. En función. En función, ¿verdad? Soy en realidad vicepresidenta primera. Presidenta primera. Bueno, pues sin más, les paso a ella para que dé su conferencia. Bienvenida, muchas gracias. Buenos días. Me parece que no. ¿Se oye bien? ¿Sí? Yo no le oía bien, por eso. ¿Se oye bien hasta última fila? ¿Sí? De todas formas, levantaré la voz un poco. Estoy muy contenta de venir hasta Oviedo, a pesar de mi delicado estado de salud. Mereció la pena y estar con ustedes esta mañana y hablar de Japón. Primero, agradezco al señor Javier López por organizar este congreso. Él ha tenido que luchar mucho, imagino. Por mi experiencia, sé lo difícil. Entre, por favor. Sé lo difícil y estresante que es. Solo puede realizarse cuando uno ama al tema. En su caso, Japón. Le agradezco en nombre de Japón su amor a mi país, a nuestro país. El título de mi conferencia, Cultura de palabras, cultura de silencio, es en realidad comunicar con palabras y comunicar con silencio. Es mi capítulo del libro Vaya País, que hemos publicado entre los corresponsales hace unos años. Por eso voy a hablar un poco de esto, pero no es una crítica, lo hablo con todo cariño y no me lo tome como crítica, por favor. España era el país que más me llamaba la atención desde pequeña. Solo lo conocía por Don Quijote en versión infantil y por algunos nombres de artistas de renombre mundial, el Greco, Velázquez, Goya, Picasso, Miró, Gaudí, Dalí, etc. La primera vez que vi las obras de Picasso en el Museo Nacional de Kioto, tendría 9, 10 años. Me quedé tan impresionada que no podía ni hablar. En ese momento se me grabó en el corazón el nombre de España. El señor Soto está aquí y yo he dicho Gaudí, es un gran escultor que trabaja desde hace ¿cuánto tiempo? 30 y tantos años como escultor para la Sagrada Familia. Por eso he hecho varias veces entrevista y reportaje sobre él, que es un honor que esté aquí hoy escuchándome. Al terminar la carrera de periodismo en Kioto, vine a estudiar aquí. Me enamoré de este país y me he quedado hasta ahora.
Asturias fue la primera región que visité fuera de Madrid hace casi 36 años. No me acuerdo del nombre del periódico, pero también fue en Oviedo la primera vez que salí en la prensa española. Me llevaron a las afueras de Oviedo, creo que a una montaña. Me acuerdo bien porque tuvimos un accidente de coche bastante grave en las curvas de la carretera. Allí tomé mi primera sidra y arroz con leche. Hoy día uno de los mejores amigos que tengo es un asturiano de Oviedo, Víctor del Valle, que está frente de mí, el profesor de judo. Cuando hace más de un año traje a Oviedo un equipo de la televisión japonesa, él me ayudó intensamente. Gracias a él, la gran parte del programa ocupó Oviedo y sus alrededores. Gracias, Víctor, de nuevo. Ahora tengo otro amigo que es comienzo de la amistad con señor Javier, aunque llega tarde a mi conferencia. Soy de Kioto, la antigua capital de Japón durante 1000 años, donde me eduqué en un ambiente muy tradicional. Mi padre era descendiente de samuráis. Me quería mucho, pero también me exigía cómo tenía que ser una mujer de entonces en Japón. Tenía la ilusión puesta en mí, casarme con un hombre decente y tener hijos. Justo he hecho lo contrario. Por eso, cuando le pedí que me dejase ir a España, debí darle un golpe mortal. Pero no me dijo ni una palabra de reproche. Él vio mi valentía, ese desafío a mí misma que me llevaba a un país tan lejano y desconocido, sobre todo en aquel entonces. Le estaré siempre agradecida por su generosidad y comprensión, aunque se me fue antes de que pudiera hacer algo por él. No tuve la oportunidad de decirle cuánto le quería. Mi llegada a España fue un poco accidentada. Después de un viaje de más de 35 horas, desde el aeropuerto de Osaka, Tokio, Anchorage, no sé cómo se dice, Anchorage, norte de Estados Unidos, Ancalas, Alaska, sí, nosotros llamamos Anchorage, París, Madrid. No recuerdo qué país era compañía aérea, pero sé que no era Iberia. En el último vuelo del viaje, París-Madrid, al lavarme las manos en el lavabo del avión, me dejé olvidada una sortija de perla que me había regalado mi padre. Cuando me di cuenta de mi despiste, volví corriendo, pero ya no estaba allí. Amablemente pedí a la azafata que anunciase por el micrófono su desaparición, para que la persona que la hubiese cogido hiciese el favor de devolverla. Estaba segura de ello. Tenía fe en que lo hiciera, pero nadie lo hizo. Por si fuera poco, en esos momentos de apuro, también perdí la pluma que me había regalado mi padre por la graduación de mi carrera. Se me cayó al suelo y tampoco apareció. La azafata, que era más bien fría y nada amable, me dijo: es culpa suya. ¿Cómo se le ocurre dejar una cosa así en el lavabo? No va a aparecer. Mi primer choque de cultura con Occidente no fue solo la pérdida de la sortija y la pluma. Lo que más me impresionó fue lo que me dijo la azafata. Me acuerdo bien, con el corazón estremecido me asomé a la ventana del avión, ya muy cerca de Madrid. Como conocen ustedes, alrededor de Madrid, vi un desierto de tierra roja. Con toda mi alma deseé volver a Kioto. Pero
las dificultades de ese viaje no acababan allí. Yo había estudiado español en Kioto solo durante un año para poder solicitar una beca y venir a España. Mi profesora, una inglesa que me ayudó a encontrar mi residencia de estudiantes, me aseguró que mi solicitud de reserva estaba aceptada. Sin embargo, cuando llegué allí, desde el aeropuerto, mi nombre no figuraba en la lista. Tuve que dormir en el sofá de la biblioteca de otra residencia cerca de Plaza de España. Fue mi primera noche en España. Así empezó mi aventura en Occidente. La característica y mentalidad de un país se forma a través de su larga historia y su clima. La historia de España es bastante complicada, como saben todos ustedes. Además, cada región tiene una imagen distinta. Determinarla es difícil. A mí se me muestra como un caleidoscopio de múltiples imágenes diferentes. Por eso me resulta difícil definir a los españoles como un pueblo homogéneo. España, el país de pasión, como lema turístico que se decía en Japón aquella entonces, no es verdad. Pero a lo largo de mi dilatada vivencia en este país hay algo que sí me atrevo a afirmar. Comunicarse con muchas palabras es una tradición común española, no es una crítica. Al comienzo de mi vida aquí, lo que más me llamó la atención de su forma de conversar era su manera de hablar, el fuerte tono de voz y la cantidad de palabras que empleaban para decir una sola cosa o manifestar una idea. Además, repetían la misma frase varias veces. Esa manera de dialogar me sorprendía. Ahora ya no, porque me parecía que siempre estaban enfadados y nerviosos. A mi hermana le pasó lo mismo cuando vino a verme por primera vez. Me preguntó, ¿por qué siempre están enfadados? ¿Qué les has hecho? ¿De qué discutís? Esta hermana mía dicen que cuando hablan los españoles todo les suena pala. En realidad es para, pero ella no sabe pronunciar la R como casi todos los japoneses, incluyendo a mí. Después de bastante tiempo entendí que era su cultura de comunicación. Hablan con dramatismo, sobre todo en Andalucía, incluso de las cosas más que menos importante, hablan con el cuerpo y el alma y además quieren ser escuchados. Sin embargo, ellos no son buenos escuchadores. Eso al menos es lo que me parecen a mí. No te escuchan hasta el final y como no hables deprisa, te cortan. Vengo del país donde se considera que las palabras sobran en la mayoría de las ocasiones. La virtud de una persona es hablar poco. Y si se quiere hablar, hay que expresarse con la mayor concreción posible. Hay un dicho japonés, escucha una y comprende 10. Hay que escuchar con atención y sin interrumpir a la persona con quien estás dialogando. Así estaba acostumbrada a vivir. He saltado página. Al principio de mi estancia aquí era traumático. Tener que escuchar y siempre tener que esperar a que mi interlocutor terminara. Como mi pobre cabeza no podía más, al ver mi cara, mis interlocutores pensaban que yo no entendía. Y como tenían buena intención, francamente buena intención, levantaban más el tono de la voz, pensando, tono de voz,
pensando que así les comprendería mejor. Siempre terminaba con la cabeza saturada. Aún hoy en día les repito una frase antes de que me interrumpan. Escúcheme hasta final. Y he cogido la costumbre de defenderme tendiendo la mano derecha hacia adelante para que no me corten. Sin embargo, esto me ha ayudado a aprender el español deprisa y a comprenderles a través de su comunicación reiterativa. El resultado es que ahora yo también hablo más y con el tono más fuerte. También hay un refrán en España que habla de esto. A buen entendedor, pocas palabras bastan, aunque pocos lo practican. Esto no es una crítica, lo digo con todo cariño. A lo que no logro acostumbrarme es a los debates y tertulias de los programas de televisión y a veces en radio. Me da la impresión de que nadie escucha a nadie, porque todos hablan al mismo tiempo. La mayoría de las veces los contenidos son muy interesantes, pero al hablar 3 o 4 personas, a veces 5, al mismo tiempo, acompañados de casi siempre agresividad en el tono, no se entiende. Se me acaba la energía para seguir escuchando y lo apago. Si yo me canso solo de escuchar, los que hablan, ¿de dónde sacan la energía? Me gustaría saber un día. He colaborado durante 3 años en el programa de Olga Biza en Radio Nacional. Tenía el espacio de Masako. Hablaba de Japón, a veces de España. La dirección del programa me ha permitido hablar cualquier tema de Japón con toda libertad. Hay libertad de expresión y opinión en España, he comprobado. A veces a lo mejor no. Desde política a economía, la economía ahora tendría que hablar mucho de este tema. Sociología, cultura, etc. Allí descubrí el gran interés que tienen los españoles sobre Japón y lo poco conocido que es lo japonés. Creo que es la primera vez que un extranjero ha tenido la oportunidad y honor de hablar regularmente durante 3 años de su país en un medio de comunicación español como Radio Nacional. Lo que no me imaginaba es que iba a recibir tanto apoyo de los oyentes. Recibí emails, llamadas, regalos. Les estoy muy agradecida, francamente. Sin el apoyo de ellos no hubiera podido durar tanto tiempo. Espero haber contribuido con mi modesto granito de arena a que los españoles hayan aumentado el conocimiento sobre mi país. Ahora que he mencionado el nombre de una gran periodista española, catalana, aprovecho la ocasión para hablar de las mujeres periodistas. Siempre me ha llamado la atención las mujeres españolas en el periodismo. Hay excelentes profesionales. Tengo entendido de que en España las periodistas son más del 50%. En la mesa redonda Mujeres Periodistas, presente y futuro, que participé en Andalucía hace 4 años, una profesora de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Málaga nos contó que el 70% de estudiantes de su facultad eran mujeres. Me han confirmado también, cuando tuve ocasión también de participar en la conferencia o tertulia, que la Facultad de Periodismo de la Universidad Carlos III de Madrid tiene un porcentaje parecido de mujeres estudiantes de periodismo. Es de admirar cómo están las periodistas en España. Sin embargo, en Japón
ellas ocupan apenas 20-25%. Las periodistas japonesas tenemos más dificultad para encontrar un puesto de trabajo fijo en los periódicos, especialmente, voy a repetir. Sin embargo, en Japón ellas ocupan apenas 20-25%. Las periodistas japonesas tenemos más dificultad para encontrar un puesto de trabajo fijo en los periódicos, especialmente en periódicos nacionales. Yo tengo suerte de trabajar en Kyodo News, que es una agencia de noticias, una de las más importantes de Asia. Sin embargo, en el mundo de la imagen está aumentando el número de mujeres jóvenes que trabajan en casas productoras, pisando fuerte y con mucho interés debido al gran esfuerzo que hacen para obtener su puesto de trabajo. Ojalá pronto en mi país obtengamos la igualdad de género en el periodismo. Volvemos a la cuestión de hablar de los españoles. En otros países, cuando dos personas hablan a la vez, lo normal es pedirse perdón. Pero el perdón de los españoles, en este caso, no es para cederle la palabra al otro, sino para poder seguir él mismo hablando. ¿Me da razón o no? Para muchos españoles, no digo todos, vivir es hablar, sobre todo en Andalucía. Viajo mucho para hacer reportajes, no me dejan hacer preguntas, ya empiezo a hablar y desviamos el tema. Hace 2 años, el mes de mayo, fui a Córdoba para realizar un reportaje sobre el concurso de patios, que son maravillosos. Ya que mi trabajo siendo plural, tengo que cubrir todo tipo de información, desde política, economía, hasta un concurso de patios. Era un domingo, había muchísima gente, sobre todo de otras provincias de Andalucía. La mayoría eran mujeres que no cesaban de charlar mientras hacían la cola para entrar en los patios premiados. Ya en el interior de estos seguían hablando. Las voces pudieron conmigo, tuve que dejar de visitar más patios, posponiendo el reportaje al día siguiente. Nosotros, los japoneses, necesitamos silencio para contemplar las bellezas y sentirlas y disfrutarlas. Por la noche cené con un matrimonio amigo de Córdoba. Le pregunté al marido, que es psiquiatra, sobre mi gran duda. Ellos disfrutan también de la belleza de los patios, hablando mientras miran. Con el calor que hace, no se cansan hablando tanto. Yo tuve que volver a mi hotel caminando bajo un calor de 36 grados de lo agotada que estaba. Ellos no se cansaban. El doctor me contestó con la cálida sonrisa que le caracterizaba. Es por el carácter relacional que tiene el habla. No importa tanto lo que dicen como la emoción que transmiten. Necesitan manifestar su emoción hablando y compartirla con los demás. Pero Tore, mi instructor de ordenador, un joven informático cordobés que trabaja en una empresa japonesa, es más claro. Ante la misma pregunta, contestó: yo en Andalucía no me imagino una escena de gente en silencio, ni en un cementerio. Un poco exagerado, ¿no? ¿Puede poner Oviedo 1? Sí. Paralelamente a mi trabajo como periodista corresponsal, fundé una escuela de Ikebana. El Ikebana es un milenario arte floral japonés. Se unió a vida al principio como un acto religioso, que es la ofrenda de flores a Dios, a Buda y a los antepasados.
Luego, en el transcurso del tiempo, se transformó en un arte espiritual y también decorativo. El ikebana que se practica en mi escuela tiene dos facetas importantes. La primera, el desarrollo de la creatividad artística. La segunda, lo que uno siente mientras lo realiza dialogando con las flores. De este diálogo intentamos conseguir relajación, concentración y también desahogo y expresión de los sentimientos, que sirve para conocernos mejor a nosotros mismos. En un futuro cercano tendré la oportunidad de hablar con más detalle sobre ikebana con una demostración aquí en Oviedo, espero. Llevamos 36 años en nuestra escuela enviando un mensaje floral para la paz y la armonía a través de numerosas exposiciones y también interviniendo en diversos actos culturales, como conferencias, demostraciones de este arte en toda España. La primavera pasada celebramos el 35 aniversario de la Escuela Enshu en España, con la exposición, con este mismo mensaje floral para la paz y armonía. La inauguración fue precisamente y intencionadamente 11 de marzo, ese trágico 11 de marzo en Madrid. El periodismo, perdón, quiero hablar tan deprisa y me trago la lengua. El periodismo es tensión y el ikebana es relajación. Entre los dos me ayudan a mantener mi equilibrio. ¿Puede pasar? Este flor es flor de loto, es el símbolo de la paz. Siguiente, puede. El mayo pasado es mi obra, el anterior es presidente de nuestra escuela en Japón. Esta es mi obra que lo hice para participar y colaborar a una exposición de Suiseki en Alcobendas, afueras de Madrid. Es un paisaje de la orilla del agua, con juncos y calas. Materiales son acuáticos. Sí. En mi experiencia como maestra de ikebana en España, también he vivido un choque de cultura. La relación y actitud de los alumnos occidentales es totalmente diferente a la que tienen los alumnos japoneses con sus maestros. Alumnos japoneses que he tenido y tengo están completamente callados en la clase. He tenido alumnos chicos japoneses. No les interesa hablar con nadie porque vienen a aprender el ikebana para lo que sienten que hay que concentrarse. Sin embargo, los españoles tienen tendencia de relacionarse y hablar entre ellos. Esto les hace distraerse y se les suele ir la concentración a veces. Por eso en la entrada de la clase hay una cartel que pone silencio es energía. Perdón. Otra cosa que también me sorprendía era que, por ejemplo, te tutean desde el primer día. Recuerdo un día una alumna nueva entró en la clase. En voz alta dijo: oye, tú eres Masako, a ver qué me enseñas. Yo volví la cabeza por si hubiera alguien detrás de mí a quien estuviera dirigiéndose. Y le dije: perdón, ¿me habla usted a mí? Pero ella no me captó y siguió hablando como si nos conociéramos de toda la vida. Es un caso excepcional, de verdad. Sé que ella no tenía ninguna intención de molestar a la clase, en la que por costumbre reina siempre el silencio.
Por el contrario, estaba ilusionada por su nueva experiencia oriental. Ante estas situaciones hay que resignarse. Y solo le pedí que apagase su cigarrillo. Los occidentales suelen buscar una respuesta rápida y hacen muchas preguntas. Quieren aprender con cabeza, con el cerebro. A consecuencia de ello, ahora al iniciar el curso, les digo, primero tienen que escucharme bien, observar y contemplar lo que hago. Tienen que interiorizar las 3 cosas y digerirlas. Si aún así tienen dudas, hay que preguntar en el interior de uno mismo. Y si a pesar de todo no hay respuesta, preguntarme. Esto funciona. Se dan cuenta de que para aprender el Ikebana sobran las palabras. Los alumnos que duran más de un año en la escuela ya tienen otra actitud. He tenido la suerte de tener gente que intenta comprender y aceptar la disciplina oriental. Tengo alumnos que llevan conmigo más de 15, 20 años, incluso desde el inicio de la escuela, 36 años. Una de la promoción de hace 36 años se nos fue en noviembre pasado. Y en la web, que después si quieren les digo cómo se dice nombre del web, hemos dedicado un espacio para memoriam que se llamaba Estrella. A través del Ikebana nos mantenemos unidos. Hay buena comunicación con silencios. Esto me ayuda a descubrir la delicadeza y la sensibilidad de ellos, los españoles. Entonces ya no existe tanta diferencia de cultura. El lenguaje es fuente de inspiración de nuestro pensamiento. La sonoridad del español es poética, como lo muestra García Lorca, que se lee bastante en mi país. El idioma español atrae a los japoneses. En Japón, aproximadamente 400,000 personas estudian el español, sin incluir los que van a las clases particulares, que ya son muchos también. Sin embargo, en España solo 2.500 y quizá como mucho 3.000 personas estudian el japonés. Fui invitada a un programa de radio para jóvenes. Allí el presentador me dijo que está aumentando el número de jóvenes que aprenden japonés únicamente para poder leer manga. No quiero creer, no desprecio a manga, pero no es mi fuerte. Espero que no sea verdad, que el idioma japonés es muy bello, como el español, y me gustaría que aprendiese para poder en un futuro leer poesía o literatura, no solo para leer manga. Los españoles son espontáneamente amables, hospitalarios con los extranjeros, por estar orgullosos de su país. Como por regla general, expresan de forma muy clara sus sentimientos. Puedo saber a lo que van. A lo largo de todos estos años se han portado muy sinceramente, muy sinceros y humanos conmigo, tanto en mi vida profesional como personal. También me gusta la gastronomía, el paisaje y el clima. Quiere decir que me gusta España. Hoy, después de tantos años, me siento bien integrada en la sociedad española. Por el contrario, los españoles que viven en Japón deben pasar muchas veces incomodidades por aquellas
sociedad cerrada y por la falta de expresión de los sentimientos. Perdón que voy a destruir esto. Perdón. Muchas veces no deben entender lo que piensan mis paisanos. Esto también es duro. Su idiosincrasia es bastante peculiar. España ha cambiado mucho en los últimos años, ¿verdad? La gente lo llama desarrollo o progreso, pero la España de la que me enamoré está desapareciendo. También para los jóvenes, para los japoneses, la imagen de España va cambiando. Ya no es solo Picasso o Gaudí o Don Quijote. Para muchos jóvenes de hoy, España es un país de fútbol. Les cuento 2 anécdotas. Un joven español que fue a Japón el año pasado me contó que visitó un templo muy conocido por su antigüedad e importancia en el budismo japonés, en la provincia de Nara. El chico español que habla japonés lo suficiente como para defenderse saludó al jefe bonzo, máxima autoridad del templo, con todo protocolo, y al decirle que era de España, ¡qué sorpresa! Los ojos del jefe bonzo brillaron y exclamó: ¡Oh, Real Madrid! Tengo una experiencia parecida. Hace unos años me sentía mal del corazón tras una temporada de mucho trabajo y Shigo también. Aprovechando mis vacaciones en Kioto, fui a la consulta de un cardiólogo. El médico sabía que yo vivía en Madrid. Al entrar en su despacho, antes incluso de saludarme, me dijo con voz alta: Raúl González. Fue tan inesperado que, a pesar de que lo conozco en aquel momento y lugar, no sabía de qué ni de quién se trataba. Durante unos segundos hubo un silencio, hasta que el doctor dijo: soy su admirador. En ese momento caí en la cuenta. ¿Sabe de quién, no? ¿O no sabe ustedes? Raúl de Real Madrid. No conocemos apellido, pero en Japón sí. Fotos siguiente, por favor. Es la flor nacional de Japón, flor de cerezo, sakura. Hace 2 primaveras he estado en mi país con unos amigos españoles, periodistas y alumnos de Ikebana. Todos quedaron maravillados de Japón, sobre todo de Kioto, mi ciudad natal. Kioto es una ciudad milenaria y la antigua capital durante 1000 años. Lo que más les impresionó a mis amigos españoles fue la limpieza en las calles. También dijeron que no hay excesos, todo está en armonía. En una palabra, fluye. Dudo que en Tokio sea lo mismo. El trato hacia los clientes en comercios, restaurantes, en hoteles es impecable. De hecho, la ética profesional es una de las características de los ciudadanos japoneses. En cuanto a la limpieza, son muy meticulosos. Por ejemplo, no hay excrementos de animales en las calles. Así que no hace falta andar mirando al suelo ni saltar, como pasa en Madrid. Oviedo he visto que es muy limpio, la ciudad muy limpia, como Kioto. Llegamos hace 4 años con mis amigos
en la época de la flor nacional Sakura, mis amigos se enamoraron de Sakura. Desde siempre los japoneses sienten gran adoración por el Sakura. Siguiente. Esto es el templo de Ryoanji, de Zen. Siguiente. Es Sakura de noche en barrio de Gion Shirakawa, que es barrio de geishas, más conocida en Japón. Desde siempre los japoneses sienten gran adoración por el Sakura. ¿El Sakura o la Sakura? Ponemos el Sakura, no importa. Él representa la filosofía de la fugacidad del pueblo japonés. Una semana de plenitud de floración y de repente los pétalos se dispersan, convirtiéndose en alfombras rosas. También es precioso ver pétalos de Sakura en los suelos. Nacen, viven y mueren. Tienen una vida fugaz como nosotros. Los japoneses van a contemplar y adorar a bello Sakura en el mes de abril y debajo del árbol grande, en los parques o jardines. Sí, debajo de árboles grandes, en los parques, a la orilla del río, se sientan en grupo, beben, comen, cantan y bailan. Nos cuesta despedirnos del Sakura a la espera de la próxima primavera. Los mayores se preguntan cuántas primaveras les quedan por contemplarlas. Estoy deseando este año también volver a Kioto esta primavera para vivir esos momentos efímeros del Sakura. Entre dos culturas tan lejanas y tan cercanas, a veces perdiendo mi identidad, sigo buscando mi felicidad efímera. Y estoy segura, el único que puedo decir, sé que después de contemplar el Sakura en Kioto, como siempre vuelvo a mi casa en Madrid. Muchas gracias. ¿Qué hora es? Bueno, si hubiéramos empezado a las 12 en punto, yo quería tener diálogo para que me hagan preguntas y pueda contestar, pero como empezamos tarde, otra ocasión será. Si hay alguna pregunta, estaré. Perdón. Muchas gracias a la señora Ishibashi. Además, sé el esfuerzo que ha hecho porque no se encuentra bien de salud. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, solamente hemos aprendido muchísimo y a partir de ahora pues ya sabemos mucho más de las cosas, bueno, como que tenemos mucho que aprender, ¿no? De la cultura japonesa, de los silencios. Solamente una palabra, excelente y gracias. 2 palabras. Excelente y gracias. Gracias a ustedes. Hasta siempre.